El 21 de mayo de 1879 es una de las fechas más importantes de nuestro país. Recordamos el combate naval de Iquique. Se han escrito muchos libros en torno a esta gesta nacional, cuya audacia y valentía aún se comentan en distintos círculos militares e históricos. Sin embargo, para tener una mayor comprensión de este evento, es necesario enmarcarlo en lo que fue la Guerra del Pacífico, un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1884, que enfrentó a Chile contra los aliados Bolivia y Perú. Fue desarrollada en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. Los orígenes de la guerra se remontan a una larga disputa territorial entre Chile y Bolivia para definir sus fronteras en el desierto de Atacama. Después de diversas negociaciones diplomáticas entre ambos países, se logró firmar dos tratados de límites en 1866 y 1874 que no pudieron establecer una relación armoniosa entre Chile y Bolivia. En 1878 el conflicto se agravó con la violación del Tratado de Límites de 1874 por parte de Bolivia y la intervención de Perú en su apoyo, lo que desencadenó un conflicto bélico que los enfrentó con Chile a partir de febrero de 1879. Las operaciones militares se prolongaron por 4 años y medio, involucrando la movilización de cuantiosos recursos humanos y materiales por parte de los tres países. Una vez finalizada la guerra, los países involucrados incurrieron en diversas negociaciones diplomáticas para lograr acuerdos de paz con Chile. Tras ellos, nuestro país pudo incorporar nuevos territorios a la nación, comprendidos entre Arica y Antofagasta, los que dieron origen a las provincias de Tarapacá y Antofagasta. La riqueza salitrera de estos territorios permitió reactivar la economía nacional y comenzar un ciclo de expansión que se prolongaría hasta 1930. Para conocer mayores detalles y tal vez indagar en aquellos aspectos más desconocidos de este conflicto, hoy conversaremos con Horacio Sánchez, abogado angelino e investigador de la Guerra del Pacífico. Cabe detallar que su abuelo paterno trabajó en las salitreras en el norte y el materno figura en la generación fundadora de la Fuerza Aérea de Chile, el que participó en varios acontecimientos nacionales de relevancia, entre ellos el conflicto aeronaval de Coquimbo de 1931. Estos legados cimentaron su pasión por nuestro pasado nacional, llevándolo a publicar la novela Desierto de Sangre, que trata sobre dos amigos en la Guerra del Pacífico y sus vivencias en el Regimiento Esmeralda. Una publicación que relata en parte lo que conoceremos hoy en nuestro matinal Juntos en la Mañana. Bien, ahí estaba la nota introductoria, ¿cierto? Comentándonos y dándonos parte, ¿cierto? Datos importantes de nuestro invitado el día de hoy. Él es Horacio Sánchez Barrías, que ya está con nosotros. Podemos, sí, ya apreciarlo en pantalla. Ahí está con nosotros. Don Horacio, muy buenas tardes. Gracias por estar en nuestro matinal el día de hoy. Abogado y también investigador de la Guerra del Pacífico. Gracias por darse este tiempo de poder conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. La verdad que veía atentamente la presentación. Debo felicitarlo. Muy buen resumen a grandes rasgos de este tema que no tan solo nos apasiona a los que nos gusta la historia de Chile, sino que hay que tener en cuenta que en nuestro país hay un antes y un después de la Guerra del Pacífico. O sea, y hasta el día de hoy, indudablemente, esos ecos todavía se mantienen. El sueldo de Chile viene de la zona norte, qué sé yo, en este vasto territorio. Por tanto, para mí es un agrado poder colaborar en estos breves minutos, digamos, con algunos antecedentes que pudieran ser tal vez de interés de la audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Para nosotros es muy grato también tenerlo hoy día en Juntos en la Mañana para poder profundizar un poco más sobre la historia de nuestro país. Causas de esta Guerra del Pacífico. ¿Cómo se inicia? ¿Por qué resulta esta guerra finalmente? Bueno, sabemos en lo que termina, pero ¿cuál fue la causa de todo esto? Bueno, la verdad es que por eso partí felicitando la presentación, porque efectivamente Chile y Bolivia han tenido una larga historia de
no una buena relación diplomática, nunca ha sido buena en realidad, hasta el día de hoy. Y en aquellos tiempos, digamos, van a venir muchos tratados, muchos acuerdos entre Bolivia y Chile para poder limitar la zona norte. Y tal como dice la presentación, hay 2 tratados que son los que, para los efectos, digamos, del conflicto, son los relevantes. Chile siempre sostuvo que su límite norte era el paralelo 23 y Bolivia decía no, es el paralelo 26, en este caso. Bueno, entonces van a venir muchos acuerdos y los más importantes, el Tratado de 1866, en el cual se señala que entre el paralelo 23 y el paralelo 25, en esa zona iba a haber un manejo industrial, de comercio, mutuo para ambos países. Es decir, lo que produzcamos ahí es para ambos países. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, si bien es cierto, las primeras riquezas que se encuentran en la zona es el guano es digamos, el excremento de los animales que sirve para abonar la tierra, pero prontamente van a empezar el descubrimiento del caliche, que es sobre el cual se saca el salitre, y se va a poblar esa zona, en esta zona de industria, oficinas salitreras se llaman, y esencialmente el 80% de la población de Antofagasta, que es la zona, digamos, por la cual se origina este conflicto, es chilena. Y van a subir muchos agravios, qué sé yo. Bueno, entonces, primero este tratado que dice, mire, todo lo que produzcamos aquí es de ambos países. Al poco andar Bolivia reclama, y Chile dice, bueno, ya, ok, perfecto, estoy haciendo términos muy simples. Dice, mire, hagamos una cosa, nosotros nos quedamos en el paralelo 24, pero lo que se produzca desde el paralelo 23-24, si son empresas chilenas, usted no lo grava con impuestos. Bueno, ya, ok, dice Bolivia. Eso es el 74. Avanzan los años y Bolivia empieza no tan solo a incomodar, siempre la presencia, porque era un gobierno boliviano, obviamente la presencia militar, la presencia de policía era de Bolivia y por tanto va a incomodar el funcionamiento de las empresas y a los chilenos. Y llega ya el presidente Hilarión Daza, el presidente de Bolivia, y dice, ¿sabe qué más? Le vamos a aplicar un impuesto a cada quintal que saquen de nitrato, nitrato en este caso el salitre. Y debe ser, era muy poco, pero en realidad en la suma era muy grande. Y esto va a ocasionar indudablemente que Chile no lo va a permitir, si esto no lo puede ser. Pues dice Bolivia, entonces le vamos a rematar a las salitreras, o le vamos a rematar la oficina. Y se fija, digamos, la fecha de remate para los primeros días de febrero de 1879. El presidente chileno en aquella época, Aníbal Pinto, dice, bueno, esto no puede ser, y envía uno de los 2 buques más poderosos que teníamos en esa época, que era el blindado Blanco Encalada, una fragata blindada. Dice, mire, usted va para allá, le dice al capitán, y usted detiene este remate. Y así ocurre, llega el día del remate, y simplemente llegan a tierra el destacamento navales, y este señor que era el administrador de la zona, el prefecto Zapata, bueno, simplemente se ve sobrepasado, porque obviamente ante el contingente chileno, que era más numeroso de los policías que estaban ahí, simplemente abandona y arranca. Ese va a ser, digamos, el inicio, no obstante que no se produce todavía la declaración formal de guerra. Y ahí van a haber algunos inconvenientes, porque aquí viene la segunda pata del porqué del conflicto, que es que también algo se señala en la presentación, que es que Perú había firmado un tratado secreto con Bolivia de asistencia mutua en 1873, diciendo, bueno, si alguno de los 2 países cae en algún conflicto bélico, el otro tendrá que ayudar. Y Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú, bueno, trátese, no quiere por ningún motivo irse a una guerra, y no le convenía, y al final sacó la peor parte, y hace de mediador entre Chile y Bolivia. Pero obviamente Chile con desconfianza, hasta que derechamente ellos descubren que hay un tratado secreto, y simplemente ya en abril de 1879 Chile le declara la guerra a los 2 países, porque no queda otra. Esa, digamos, es a muy grandes rasgos, digamos, las causas de la guerra. La violación del Tratado de 1874 por parte de Bolivia, bueno, y obviamente Perú tuvo que adosarse y participar en este conflicto. Bueno, primero agradecer la explicación clara y bueno, con un lenguaje sencillo, porque muchas veces no todos estamos
como cercano de la historia o nos cuesta un poco más, y acá este programa lo ven estudiantes, lo ven apoderados, lo ven niños, así que agradecer esta explicación que nos permite entender un poco por qué se llega a este conflicto. Posteriormente a esto vino, ¿cierto?, la declaración de guerra, tal como lo menciona usted. ¿Qué etapas provienen en este proceso de guerra? ¿Cuáles fueron las etapas que continuaron? Bueno, aquí ya tenemos un tema un poquito más complejo, un poquito más largo, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Hay que ubiquémonos en el contexto de la época. Tanto los tres países estaban pasando por situaciones económicas complejas. Chile en cuanto a su ejército estaba muy menguado, no tan solo en su flota de guerra, sino que también en cuanto a las huestes terrestres era muy complejo. Y por tanto entienden de que, y hay que tener presente que en aquella época el ejército entre 3.000 o 4.000, 5.000 hombres más no tenía. Al final de la guerra vamos a llegar a casi 40.000. Y cosas similares en Bolivia y Perú. Y por tanto Chile, hay que tener presente que ya tomado Antofagasta, imagínense la distancia terrestre que hay de Antofagasta hasta Santiago. Por tanto, se requería un apoyo logístico, pero tremendo, inimaginable hoy día. Hoy día están los aviones, están los buques, qué sé yo. En aquella época no era así. Era casi imposible irse por el desierto hasta Antofagasta, y por probabilidad marítima, digamos, estaba controlada por el Perú. Por tanto, Chile lo que va a hacer, va a empezar a hacer por etapas. Esto se llama las campañas. La primera campaña, la que más conocida, por así decirlo, y la cual tenemos obviamente este combate naval del 21 de mayo, va a ser la campaña naval, que va a partir obviamente la podemos fijar del momento que asumen, digamos, el tema en Antofagasta, a comienzo de febrero de 1879, y que va a durar, diría yo, hasta octubre de 1879 con la captura del Huáscar. Esa en realidad podría hacerse la primera etapa de la guerra. ¿Y por qué? Porque obviamente si no había dominio del mar, era imposible, digamos, abastecer las tropas, llevar pertrechos. Bueno, y ahí tenemos esencialmente dos combates muy importantes, el de 21 de mayo, que más adelante a lo mejor si tenemos tiempo me podré referir a él, y el de Punta Gruesa, que hay todo un tema bélico muy trascendente. Hay dos combates en el fondo, el del Huáscar con la Esmeralda y el de la fragata Independencia con la Covadonga, que siempre ha pasado un poco esa tensión. Y termina, digamos, con la captura del Huáscar en octubre de 1879, ya liberado el mar. Chile se apronta entonces a la segunda etapa de la guerra, que será la campaña de Tarapacá, que parte con el desembarco de las tropas chilenas en Pisagua. Ahí van a ver una serie. Aquí hay un detalle, es que Chile lo que va a ir haciendo durante toda la guerra es que se va a ir adelantando, como por decirlo, perdóneme lo que diga, pero si vamos a invadir, por ejemplo, no sé, Talca, bueno, yo voy a llegar hasta Santiago y ahí voy a bajar. ¿Qué es lo que hacía el ejército chileno? Se embarcaba y llegaba a una ciudad más arriba, y después va a bajar con sus tropas para conquistar esa ciudad. ¿Qué es lo que hacía? Cortaba las líneas de abastecimiento del norte que venían de Lima para poder hacerlo. Y así lo va a ir haciendo durante toda la guerra, lo cual lleva un peligro, porque si no te resulta esa toma, tú vienes las fuerzas que vienen de arriba de Perú, de Lima. Así que era complejo. Por tanto, esta toma de Pisagua es en definitiva para poder conquistar el puerto de Iquique. Me voy a detener 2 minutos. Iquique era un puerto extraordinariamente importante para el comercio, no tan solo peruano, sino latinoamericano. Habían en Iquique en aquellos años la participación de muchas delegaciones extranjeras. Era muy, muy importante, porque ahí salía la mayor parte de la exportación de salitre. Estaba muy bien conectado, el puerto de Iquique tenía líneas ferroviarias con la salitrera, en fin. Y por eso que el gobierno chileno decide bloquear el puerto de Iquique, y después viene el combate en Iquique. Entonces, en esta etapa que estoy hablando, Chile llega hasta Pisagua, y de ahí va bajando, se van a producir algunas batallas bastante importantes, y en definitiva va a lograr llegar hasta Iquique, que en definitiva se toma sin disparar una bala, porque en realidad ya todas las balas se habían disparado en varias batallas importantes, que están entre la de Dolores, qué sé yo, Pampa Germania, varias ahí, y Chile va a conquistar Iquique, y ya estamos en Iquique. Entonces ahora hay que ir a la otra campaña, pues tenemos que ir a conquistar los otros puertos, que en este caso eran Arica y Tacna, que era muy importante, y por tanto Chile va a hacer lo mismo, va a subir
hasta... esto es todo en un periodo, digamos, de los 4 o 5 años que dura la guerra. Va a subir hasta el puerto de Hilo, que es un puerto que está más arriba de Tacna, y va a empezar a acantonar tropas. Aquí se producen en etapas de la guerra muy crueles para el soldado. El soldado chileno era un soldado que venía de la zona sur, que conocía los bosques, el agua, los ríos, en un clima agradable, y se va a enfrentar al desierto. ¿Pero por qué hago referencia a esto? Porque van a haber caminatas en esta etapa, cuando desembarcan en Hilo, porque después tienen que llegar hasta un valle que se llama Lucumba, y por tanto van a llegar a Hilo, desembarcan, van a llegar a varios pueblitos ahí, y después bajan hasta llegar al valle de Lucumba, cerca del río Sama, para abastecerse de agua, y estas caminatas duraban a veces 4 o 5 días. En aquella época el abastecimiento era muy complejo y muchos soldados se enloquecieron, morían de sed, o sea, una cosa horrorosa. Incluso algunos llegaban a tomar su propia orina para poder refrescarse. Esta es una etapa muy difícil para el soldado chileno, que más encima tiene que acantonarse esperando la batalla en circunstancias que el ejército peruano estaba bien aprovisionado. Bueno, y aquí se van a poner a producir 2 batallas muy importantes: la batalla de Tacna, que en el fondo se llama la batalla del Campo de la Alianza, y después vendrá la conquista de el Morro Rica, en una diferencia no más de un mes. Entonces ahí ya cerramos esta otra etapa de la campaña. Estoy haciéndolas muy genéricas, por favor, discúlpenme. Y después nos vamos a enfrentar a la madre de todas las batallas, que es conquistar Lima. Y Chile va a hacer lo mismo, va a embarcar todas sus gentes en estos buques, qué sé yo, y va a llegar a un sector cerca de Lima que se llama Pacaras. Ahí van a desembarcar, ahí se va a concentrar en un gran campamento chileno, que fue uno de los más grandes que existió en aquella época, que se llamaba Campamento Lurín, que estaba muy cercano, a unos 60 kilómetros más o menos de Lima. Y ahí van a acantonar una cantidad enorme de regimientos y destacamentos. Aquí se van a producir 2 batallas muy importantes, que será la batalla de Chorrillo y Miraflores. Muy cruenta, muy sangrienta. La primera, la batalla de Chorrillo. El Chorrillo era un pueblito como Viña del Mar, de la época, de casas muy hermosas, y esto va a quedar destruido. Después de la batalla de Chorrillo, ya estamos en 1881, estamos hablando de enero de 1881, han pasado varios años. Las delegaciones extranjeras van a conversar con el general Baquedano diciendo: oiga, ¿por qué no vemos la posibilidad de que hagamos una tregua y a lo mejor aquí hay un arreglo, que sea, para que entran en forma pacífica a Lima? En estos días de esta tregua, que duró como 2 o 3 días, más no fue, se produce un hecho que siempre ha sido discutido, digamos, no es el caso por lo breve del tiempo, y se va a producir una segunda batalla de la Miraflores. El problema sí que ocurre es que todas las huestes chilenas estaban descansando prácticamente en Chorrillo. El camino que hay entre Chorrillo y Miraflores era muy estrecho y solamente había muy poca defensa en el poblado de Miraflores, y cuando viene el ataque peruano casi se pierde la batalla, porque se produce un taco ahí para poder avanzar. Al final, los chilenos logran vencer, se aguantan, y Baquedano cumple su promesa, y un 17 de enero de 1881 entra a Lima. Y yo creo que lo hacen porque era el día de mi cumpleaños, y por tanto era un homenaje que me querían hacer a mí. El 17 de enero entraron a Lima sin disparar un tiro, y ahí vamos a entrar ya en la última etapa de la guerra, que es la campaña de la Sierra, muy cruel en otro sentido. Primero porque la mayoría de los ejércitos regulares vuelven a Chile, se considera que ya está conquistado Lima, está conquistado el Perú, y van a quedar solamente lo que llaman los ejércitos olvidados o las tropas olvidadas en la zona, y van a estar 2 años combatiendo en un ambiente muy hostil para el chileno, pero de otro punto de vista. Era en la sierra, en la cordillera peruana, y al mando después de la batalla de Chorrillo y Miraflores hay un coronel peruano de apellido Cáceres, el Brujo de los Andes, llamado, el cual va a organizar toda la soldadesca que sale que se va de Lima, que se va de estas batallas, y era un señor que tenía mucha ascendencia en el pueblo y sobre todo en las personas de aborígenes de la zona, y le van a ocasionar mucha inconveniente al soldado chileno, que no estaba provisto del ropa adecuada, de los alimentos, del traslado, sufrió mucho por las enfermedades de altura. Y ahí se van a producir por lo menos uno de los combates que es muy conocido por todo Chile, por lo menos, que es el combate de la Concepción, donde mueren 77 soldados.
Esto va a terminar con la batalla de Huamachuco, con el cual ya derechamente se termina, digamos, de aniquilar el ejército peruano, y bueno, ya después tenemos los tratados 1929 y 1907 con Bolivia. Pero ese a muy grandes rasgos las etapas de la guerra. La verdad que podría precisar mucho más, pero entiendo que hay elementos de tiempo que no me permiten hacerlo. Esas serían las etapas de la guerra del Pacífico. Vamos a agradecer primeramente que haya resumido 4 o 5 años de guerra en tan pocos minutos, muy claro los procesos, cómo fue avanzando nuestro país en los distintos puntos. Se acerca una fecha muy importante estos días, como es el 21 de mayo. Y una de las batallas que más conocemos acá en nuestro país y en los establecimientos educacionales es el combate naval de Iquique. ¿Cuál es la importancia de este combate para nuestro país? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que eso tiene una doble importancia. Primero, después voy a contar algunas anécdotas, digamos, para hacer un poco más grato estos temas a veces de tanto el combate como de las personas involucradas. Hay un antes y un después del combate naval de 21 de mayo, porque antes del combate de 21 de mayo, el pueblo, la persona de calle, digamos, no entendían la mayor importancia que podía tener esto. El norte no lo veía como algo necesario, qué sé yo. Cuando se enteran en Chile, ya en Santiago y en todo el país, digamos, de la gesta de Prat, esta gesta, digamos, el cual se inmoló y que la Esmeralda se hunde con la bandera al tope, va a venir un fervor popular pero gigantesco en todo el país. Todos los hombres van a los cuarteles a enrolarse, hay donaciones de dinero, y por tanto la guerra toma un carácter nacional muy, muy trascendente. Va a cambiar notoriamente el apoyo a la guerra. Pero aquí hay un segundo elemento también muy trascendente del combate naval del 29, que pasa siempre un poco desapercibido, y que en realidad, bueno, no es el combate 21, sino que es el combate de Punta Gruesa, que está al lado. Lo que pasa es que no olvidemos que, bueno, ¿por qué se produce este combate? Porque la escuadra chilena, al mando de Juan William Rebolledo, decide ir a buscar a la escuadra peruana ya en el Callao, en el puerto del Perú, al lado de Lima, y se cruzan en alta mar, qué sé yo, y bueno, y llega el Huáscar y la fragata Independencia, y se enfrentan estos dos barquitos que eran, bueno, la Esmeralda era un barco de madera y la Covadonga también. Y me voy a salir del tema del combate naval de Iquique, y se produce este segundo combate. Hay que tener en cuenta que los dos buques más poderosos de la Marina de Guerra del Perú eran estos dos, el Huáscar y la Independencia. La fragata blindada Independencia era un poco más pequeña que el porte del Huáscar y con cañones un poquito menos potentes, pero era un buque, una fragata de hierro muy poderosa. Y el capitán Carlos Conde en su goleta, era una goleta, un barco muy pequeño que había sido conquistado justamente en la guerra con España por la nuestra Esmeralda. Se va por los bajos de Punta Gruesa. Algunos dicen que en realidad recibió el apoyo de un piloto de la Marina que estaba ahí. El piloto es la persona que ayuda a entrar los barcos en puertos ajenos. Que si estaba el piloto, está dentro de las imaginarios, puede ser. En lo concreto que Condell se va por toda la línea costera y la fragata Independencia lo persigue, ¿ya? Y queda encallada por la maniobra del capitán Moore de la Independencia, y Condell en definitiva, al estar encallado, vuelve y termina de destruirla, no obstante que el Huáscar en definitiva el que termina de quemarse. Y con eso el Perú pierde la mitad de su poderío bélico en el mar. Queda solamente el Huáscar, que el Huáscar es otra historia, ¿entendés? Entonces hay un doble efecto. Primero, pierde la mitad de su poderío bélico el Perú, y en segundo lugar, este impulso que provoca la vida de Prat, que es tremendo. Entonces, digamos, dicho que yo he estudiado bastante algunos personajes históricos de Chile, y les puedo asegurar, pero jurando sobre la Biblia, que no hay héroe más perfecto, por así decirlo. He estudiado toda la vida de Prat, no le pillan error. Prat es el héroe por antonomasia de Chile. Eso diría, digamos, la importancia bélica de estos dos combates, ¿eh? Respondiendo a esa pregunta.
Bueno, sí, sin lugar a dudas es una historia que desde muy pequeños a todos los estudiantes nos van enseñando y la importancia que tenemos que entregar a aquellos que lucharon. Perdón, te puedo dar algunas cosas anecdóticas de este combate, o sea, que a veces no están en los libros, perdona que me salga un poquito, porque son cosas que me... Mira, la verdad que hay algunas cosas, digamos, anecdóticas en el buen sentido de la palabra, no que sean risibles, sino que anecdóticas. En primer lugar, para que ustedes sepan, digamos, el primer comandante del Huáscar es un penquista, es de Concepción. Este barco es mandado a construir por el Perú a Inglaterra y el capitán que supervigila toda la construcción y que lo trae al Perú es el capitán José María Salcedo, que era un capitán chileno contratado por el gobierno peruano. Primer detalle. Bueno, en segundo detalle, este era un buque que en su origen se habían construido bajo unos planos, qué sé yo. Era un buque que en su origen eran un buque hechos para río, pero este obviamente iba a ser construido para el mar. El capitán, el almirante Grau quería mucho a Chile, mira lo que les digo, y pasaba sus vacaciones en Chile, gran parte de sus vacaciones. ¿Y por qué? Porque Miguel Grau Seminario estaba casado con Dolores Cavero. La hermana de Dolores Cavero estaba casada en Chile con un marino Viel, Oscar Viel, ¿ya? Y que eran muy amigos. Bueno, entre paréntesis, Oscar Viel va a ser a la postre jefe de la Marina de Chile, e incluso el rompehielo que tenemos en Chile, ahora que está construyendo Transmar, lleva el nombre de Oscar Viel, el nombre de este comandante, digamos, que era muy amigo de Grau. Y incluso Grau, en una de sus periodos de vacaciones, sufre una desgracia y muere su hijo en Valparaíso. Pero Chile quería mucho Miguel Grau quería mucho a Chile y siempre cuando le escribía a su cuñada le decía: mira, Dios quiera que nunca me pille con Viel en alta mar porque si no tendré que echar abajo su buque. Cuando Grau pierde la vida en el combate de Angamo, quien se preocupa de los restos de él es justamente su cuñado y lo entierra en el mausoleo familiar en Santiago, y después de la Guerra del Pacífico es repatriado hacia el norte, o sea, hacia su tierra natal. ¿Por qué se demoró tanto Grau en espolonear la Esmeralda? El espolón, hay un libro muy bueno de Luis Uribe, el mismo que estuvo en la Esmeralda, que habla de que, para que se entienda hoy día, el espolón era a la época lo que era un misil, era el arma más segura, porque si tú cañoneabas, las mediciones nunca eran certeras, además que Grau siempre se quejó de sus artilleros. Y por tanto, pero él va a disparar 40 tiros. Él llega a las 7 de la mañana y empieza a dispararle a la Esmeralda, y nunca se acerca. ¿Por qué? Porque de tierra le avisan, viene un bote y le dice: señor, no se acerque a la Esmeralda porque hay torpedos que recién estaban saliendo. Y por tanto, si usted espolonea, se va a hundir. Pero la Esmeralda es un movimiento que se ubica, se acerca hacia la costa para que los tiros del Huáscar lleguen a Iquique y destruyan parte de la población. Pero después le empiezan a disparar desde Iquique, y el general Buendía, que era el general peruano, le empieza a disparar, y por tanto la Esmeralda corre un poco su arco, y ahí Grau se da cuenta de este detalle. Bueno, entonces, y por último detallito, cuando la Independencia va persiguiendo a la Covadonga, había un cañón de proa, que la parte delantera de la Independencia, que era muy poderoso y podía destruir a la Covadonga. Y Carlos Conde le da la instrucción a varios marineros para que puedan, no dejen que ningún, sirviente de este cañón pueda acercarse a usarlo. Y hay un soldado, un marino de origen mapuche, que derriba a 14 sirvientes. Y por eso Mor se enoja tanto y trata de espolonear, y no puede. Bueno, me di ese gustito. En realidad hay muchas más cosas, de la Esmeralda y del día del combate, pero en general la importancia bélica ya la señalé. Bueno, agradecer estos datos que no están a lo mejor estipulados en los libros en las aulas, pero que son datos muy importantes que permiten ir conociendo mucho más de esta importante historia. Sabemos que hay legados de esta guerra que a lo mejor sin duda son significativos hoy día en la actualidad, y también sabemos que usted escribió un libro en base a este tema. Coméntenos un poco de ello.
Mira, la verdad es que era una deuda que tenía conmigo mismo en esta terrible pandemia que hemos sufrido todo el mundo y a los viejitos los mandaron a guardar en el sentido que quédense en su casa, no salga. La verdad que dije, bueno, es el momento para poder sentarme a escribir sobre estos temas que me interesaban y opté por seguir, hacer un estudio histórico de este famoso regimiento que se llama el Séptimo de Línea, que todos conocen las canciones del Séptimo de Línea, las marchas, los himnos, qué sé yo, y que su nombre se llama en realidad Regimiento Esmeralda. Es un libro que sigue desde que el regimiento es conformado en Santiago. En realidad este regimiento venía de otro que estaba desmovilizado, no olvidemos que estábamos en una economía bastante compleja, y el Carampangue le nombran Esmeralda, y yo lo que hago un estudio histórico desde ahí, desde 1879 hasta 1881, en el cual van avanzando por cada puerto, por cada ciudad, hasta llegar hasta Lima. La verdad que fue un trabajo bastante arduo, de muchos meses estudiando, pero lo mío es la novela, y por tanto escribí este libro con dos personajes esenciales, que es un señor de la clase alta y un hombre del pueblo, que se conocen y van a hacer esta ruta. Tiene algunas características especiales este libro, que dicho sea de paso, en el ambiente castrense fue muy bien recibido. La verdad que estos libros a veces no circulan en librerías porque no son temas que a veces les gusten, pero en el mundo de los historiadores militares es de agrado, la gente le gusta estos temas, y el Departamento Cultural y Histórico del Ejército de Chile me pide unas copias, lo recibieron y para mí fue un honor, y aún más hoy día ese libro forma parte de la biblioteca de la Escuela Militar, porque también me pidieron, y hay un par de ejemplares allá. La segunda característica tiene este libro, digamos, porque este libro puede leerse de 3 puntos de vista, como siempre he dicho yo. La primera de ellas, obviamente, a los que les gusta la historia. Y van a encontrar todo lo antecedente histórico, traté de ser lo más detallado posible, y todo lo que son combates y batallas las relaté, pero teniendo en cuenta que es una novela y por tanto, por mucho entusiasmo que tenían en describir la parte bélica, traté de no entrar a deuda. Pero hay una característica especial, aquí fue un gustito que yo me di en esta novela. Ocurre que yo provengo de un colegio, el Liceo Hombre de Los Ángeles, y nos juntábamos, somos hasta el día de hoy, hay una cofradía de amigos, unas 20 personas, por más de 40 años nos juntábamos siempre y no podíamos juntarnos ahora. Y por tanto yo llamé a mis amigos y les dije, les voy a hacer una invitación, quieren un viaje en el tiempo. Entonces les dije, bueno, ¿qué les parecería a ustedes que participaran en el libro? Obviamente no podía alterar la historia de Chile, y por tanto, de rango capitán para abajo, en algunos cargos. Por ejemplo, hay uno de mis mejores amigos, es un empresario gastronómico, en este caso él encargado del rancho del regimiento. Hay un amigo que es empresario de camiones, bueno, él era encargado de las carretas del regimiento. Yo no altero en nada la historia de Chile, pero cada uno de ellos va teniendo un rol en este devenir hacia Lima, y que van acompañando a los dos personajes principales. Por tanto, también había una lectura ahí, hay algunas anécdotas en realidad que yo cuento en el libro, que en realidad no son anécdotas, porque son anécdotas menores que nos ocurrieron a nosotros. Por tanto, esto es una segunda manera de leer el libro. Y la tercera manera de leer el libro es para las personas que quieren conocer una historia humana. Ahí hay dos personajes muy importantes, que son los personajes centrales. Hay una historia humana muy enriquecedora y muy bonita. Así que el libro ha tenido buena aceptación en el mundo, digamos, académico, por así decirlo. Ahora esa es la primera etapa, porque en realidad debería haber contado hasta la campaña de la Sierra, pero era muy largo y tuve que cortarlo. Así que ese fue un gusto que me di, y espero poder seguir haciéndolo. Bueno, agradecer el tiempo que ha estado con nosotros, poder contarnos un poco más en detalle la historia de la Guerra del Pacífico, también este combate naval de Iquique, la experiencia también de escribir este libro que tiene 3 puntos importantes para aquellos lectores. Así que, nada, nuevamente agradecer. Perdón. ¿Sí? Solamente está publicado en Amazon, porque hay una versión digital. En Amazon se puede encontrar el libro. Disculpa que no lo haya dicho. Ya, no, ningún problema. Ahí está, ¿cierto? Igual el dato para aquellos que deseen obtener este libro y poder ahí ser parte de esta historia que tiene varios puntos de vista. Está la historia de la Guerra del Pacífico, que en conjunto está representado ahí por sus amigos, colegas, ¿cierto?, de aquel entonces, y también esta parte humanitaria de estos dos personajes que hacen un recorrido bastante importante. Nuevamente agradecer, don Horacio, que nos permite haber conversado con usted el día de hoy. Se acerca una fecha muy importante
para nuestro país, y qué mejor que verlo desde el punto de vista de una persona que ha estudiado en profundidad lo que es la guerra del Pacífico y también famoso combate naval de Iquique. Así que agradecerle nuevamente la oportunidad que se pueda despedir de nuestros vecinos. No, muy por el contrario, agradecer, digamos, la gentileza que tuvieron de invitarme al programa. Soy siempre disponible en estas materias para los que somos apasionados de estos temas históricos. En realidad siempre un agrado poder compartir algunos conocimientos de aquellos años. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, quedo muy agradecido. Gracias, Horacio, gracias por estar con nosotros. Y esperamos, ¿cierto?, en algún otro minuto quizás estar en alguna otra entrevista viendo quizás otros temas importantes, relevantes, ya sea de la historia o de algún otro tema en relación a lo mismo. Que tenga una excelente mañana y estamos en comunicaciones. Muchas gracias. Ahí estaba don Horacio, abogado y también investigador de la Guerra del Pacífico, escritor también de esta novela que también usted puede acceder a ella, así que agradecemos este contacto y esta entrevista el día de hoy en este programa que hemos dedicado un poco a recordar lo que pasó este 21 de mayo, el combate naval de Iquique, la Guerra del Pacífico, entre otros datos muy relevantes de nuestra historia.